Muy buenos días, Gustavo. Un abrazo para usted y para la audiencia. Y desde luego, pues, agradecerle, como siempre, esta posibilidad de charlar un poco por esta vía. Y sobre todo ahora que las cosas como que se nos van complicando, ¿verdad? Yo tal vez le agregaría a lo que usted señalaba de la paciencia, que desde luego es un aliado y un factor que hay que tomar muy en cuenta. Me parece que después de 2 meses ya en esta situación, a este concepto de la paciencia habría que agregarle mucho el tema de la inteligencia y de la sensatez de las cosas que se hacen para tratar de ir paliando, enfrentando y resolviendo paulatinamente esta situación. Porque a mí me parece, y tengo que reconocer que en el común de la gente, ha habido mucha paciencia, realmente ha habido salvo excepciones, ¿verdad? Porque yo lo que insisto es que a veces cargamos mucho con algunos ejemplos excepcionales, pero no valoramos el común, digamos, de la gente, que en general hemos estado como tratando de cumplir en la medida de lo posible de las condiciones con lo que se ha pedido, que al final creo yo que más o menos lo tenemos claro, de que este es un fenómeno que necesita sobre todo un enfoque de carácter sanitario, ¿verdad? Eso ha costado mucho y también ha habido poco esfuerzo desde la comunicación social de insistir en esto. Pero hablaba de la necesidad de la inteligencia y la sensatez, porque este fenómeno que está afectando al mundo entero y que todos lo sabemos, y que tiene sus particularidades en cada uno de los países, de cómo se está enfrentando, me parece que es donde estamos, sino cometiendo errores, como estos últimos, digamos, que usted señalaba del jueves pasado, ¿verdad? Yo creo que nuestra mayoría, y si no, pues muy rápido lo planteo, podemos imaginar lo que significa estar 3 o 4 meses, digamos, preparando un proceso de producción agrícola, cuidar la tierra, preparar la tierra, seleccionar semillas, hacer los almácigos, sembrar, resembrar, levantarse a las 3 de la mañana, estar en la parcela saliendo el sol y trabajar todos los días preparando eso durante 3 o 4 meses para que el día en que se corta, que se empaca y que se va a trasladar a los mercados, pues se le ocurra al presidente de este país decir nadie se mueve. Es decir, es lógico que esto genera un gran proceso, digamos, de descontrol, de frustración, de desencanto, en fin, y eso es donde digo yo que la sensatez y la inteligencia, sobre todo de los que toman decisiones, sí es algo que tenemos que exigir, digamos, y no solo esperar, sino exigir, porque si no esto se va descomponiendo cada vez más y eso a ninguno, Gustavo, nos ayuda. Efectivamente, y es muy importante. Yo incluso desarrollé en esta misma audición temas que lo hago cada quincena, del elogio y la crítica, y puntualicé en el primero de ellos que medidas necesarias pero poco tino y estudio para poderlas aplicar en el momento que con algún manejo de comunicación previa ya no sea tan de golpe e impactantes en la gente. Pero hablando, por ejemplo, me llamó la atención de la intervención de una de las personas que trabaja en un condominio y dice que ahí el presidente del condominio, ahí voy con lo que usted dice, la inteligencia, el manejo de eso, de la inteligencia y el razonamiento, el presidente del condominio les ha dicho que pueden salir, o sea que no se les ve o en el portón se les coloque aquello de pasar a mostrar si tienen un permiso de Mineco o de salud o donde sea para poderse movilizar. Y pienso que ahí, hasta en ejemplos tan puntuales, arranca eso de que no existe una verdadera organización y hay muchas personas que están tomando su propio criterio que no siempre precisamente es el más adecuado a las circunstancias que vivimos. Sí, porque mire, es importante plantear que lo que ha pasado y no lo podemos resolver, pero los guatemaltecos tenemos muchas veces a olvidar, digamos, y nuestra memoria es muy corta.
Y yo creo que la reflexión sobre las decisiones, las medidas, las formas en que esto ha venido ocurriendo, tenemos que reflexionarlas de la mejor manera, de la manera más serena que usted quiera, pero ¿por qué reflexionarlas? Porque es a partir de ahí donde se pueden hacer reajustes, cambios, etcétera. Y el mal original nuestro tiene que ver con que esta pandemia en el mundo requería desde un principio un enfoque eminentemente sanitario, ¿verdad? Eminentemente sanitario. Y esto suponía que cuando se inicia todo el proceso, digamos, de abordaje de la crisis, siempre hay como dos preguntas, ¿no? Hay una pregunta que tiene dos respuestas, ¿no? Y una es, finalmente, todas las medidas que vamos a tomar en este país, Guatemala, para enfrentar esta pandemia, están en función de qué y de quién. Esa es la pregunta básica, ¿verdad? Es decir, si la respuesta es que aquí el objetivo es que haya menos gente del pueblo en general, de todos los sectores, que se enfermen y aún más que se mueran por esta pandemia, entonces todas mis medidas van encaminadas a ese objetivo. Es decir, a que la gente en común, no importando el sector, el área, etcétera, sino los guatemaltecos y guatemaltecas en general, estén lo más protegidos frente a esto. Esa es una respuesta. Y la otra es, y el enfoque que yo voy a tomar es un enfoque para proteger ciertos sectores de la población en detrimento de otros. Y entonces esto va a significar que van a haber problemas para una buena cantidad de la población y no para otros. Y desafortunadamente lo que se privilegió en Guatemala fue un enfoque no sanitario de la pandemia, sino político y económico. Por favor, no se olviden de lo que pasó en el Congreso, y de las decisiones que se tomaron, y de la cantidad de millones que se han destinado supuestamente que no se han usado. Es que todo eso hay que recordarlo porque es lo que nos tiene ahora un poco en trapos de cucaracha, porque entonces cada vez que el fenómeno va creciendo en términos sanitarios, las medidas estas de carácter político y económico no surten. Aquí se necesita un enfoque de sanidad, una política de sanidad que tenga sobre todo una vertiente epidemiológica fundamental, como ha ocurrido en otros países. Entonces se nos ha ido desbordando, y estas últimas decisiones pareciera ser que no hemos aprendido de que este país se vuelve ingobernable en la medida que esas decisiones no van teniendo este rumbo de protección. Y lo digo esto, Gustavo, por el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? Y alguien me preguntó en un medio no hace mucho también al respecto. Y yo les decía, por ejemplo, cuando estaba lo del toque de queda de las 4 y, bueno, toda la crisis que se armó con eso, y les decía que es muy difícil, porque los seres humanos a veces actuamos por la vía del ejemplo. Yo recuerdo cuando estaba aquella presión sobre el tema del toque de queda, y hay dos diputados borrachos que los encuentran en la calle, el toque de queda, y no ocurre nada. Entonces el ciudadano, yo no digo que sea correcto, pero el ciudadano desde el punto de vista humano dice, bueno, entonces, ¿qué pues? Unos sí y otros no. No, es que eso, la actitud de la gente en general, al final responde a los liderazgos que tengamos, la credibilidad que uno tiene en sus liderazgos. Por eso es que, si me permite, Gustavo, yo he tenido ayer, la última vez, hago una ronda de comunicación telefónica con muchísima gente que yo conozco en el interior, campesinos, con los que he trabajado los últimos 21 años, para ver cómo están, digamos, cómo va el proceso. Y me agradó mucho darme cuenta de nuevo de que en las comunidades, en las aldeas más lejanas, en el norte, etcétera, etcétera, están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque decidieron encerrarse en su comunidad. Hicieron una talanquera y no puede llegar gente de afuera, salen a sus parcelas, trabajan, se encierran, pero están tranquilos, ¿verdad? Están tranquilos. ¿Por qué? Porque esas decisiones son colectivas, son decisiones que las tomaron sus autoridades, y entonces las respetan y las valoran, y las asumen y las practican. Pero cuando nosotros tenemos autoridades en las que no creemos, porque sabemos que nos mienten, porque sabemos que no hay una dirección correcta, porque sabemos que sus decisiones van en favor de cierto sector y no de todos los guatemaltecos que nos lo merecemos, entonces, claro, la anarquía empieza a privar. Y eso es lo que decía yo, hay que tener sensatez, inteligencia, porque tenemos que ver cómo vamos frenando. Pero no se frena solo con órdenes, no se frena como que esto fuera un cuartel donde hay que dar órdenes. Hay que educar, hay que informar, hay que dar ejemplos de liderazgos. ¿Cuántas veces no se ha dicho, pero miles de veces, creo yo, por distintos sectores, de que las autoridades, los funcionarios que tienen altísimos salarios,
si hubieran rebajado esos salarios y los hubieran destinado para la pandemia, para los médicos y personal de salud que no tiene recursos, claro que el pueblo valoraríamos enormemente eso. Pero estamos viendo lo contrario, Gustavo. Esas cosas se van a replicar a nivel pequeño en autoridades locales como estas de condominios que usted decía, que también me consta que ocurre, que al final de cuentas no asumen la responsabilidad colectiva que les toca. Pero es ahí donde tenemos esa dificultad, que tenemos que ir encontrando el camino. Lo último, para terminar esto, lo vimos apenas ayer, antier, cuando autoridades comunitarias, por el tema de la pérdida agrícola, deciden tomar medidas y su población los apoya, ¿verdad? Porque consideran que es correcto. Y luego cuando uno ve ejemplos tan maravillosos como los productores de Santa María Cauqué, que se quedaron con las picopadas de verduras, agarran 7 pick-up y se van a Santo Domingo y Chenacó y regalan a la población de Santo Domingo toda su producción. Esas cosas maravillosas del pueblo hay que valorarlas mucho, ¿verdad? Porque no es que nosotros estemos fallando. Necesitamos conducciones serias. Necesitamos conducciones con autoridad, pero autoridad ganada, no autoridad impuesta a la fuerza y un poco como provocada, ¿no? Entonces, ahí hay que poner mucho el ojo, porque esto no ha terminado ni mucho menos, y necesitamos que esto camine de una manera distinta para que ojalá menos gente sufra la pandemia en términos de infectarse y mucho más